Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del símbolo más representativo de los Estados Unidos de América, la Estatua de la Libertad. Vamos a hablar de la verdadera naturaleza que parece acompañar a su simbolismo, de la creación en sí misma de la estatua, así como del sentido y el significado detrás de este inmenso tótem alojado en el puerto de Nueva York. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia la Guerra Civil Norteamericana. Es un contexto en el que el norte está luchando contra el sur y diferentes grupos de poder se afanan por conseguir lo que serían las mejores posiciones para poder dirigir la política norteamericana en base a sus intereses. Aquí tenemos al escultor francés Frédéric Bartholdi, quien diseña la Estatua de la Libertad por encargo de otro francés de nombre Édouard Lavoyer. Resulta que Édouard Lavoyer era un masón francés de alto grado que propuso la idea de una estatua gigante replicando a una diosa que su movimiento masónico idolatraba con pasión y con fervor. ¿Qué deidad era esta? La teoría oficial expone que la Estatua de la Libertad está hecha en honor a la diosa Libertas, pero resulta que Libertas fue lo que sería una deidad adoptada por el Imperio Romano de la diosa babilónica Istar. Claro, es muy interesante porque Lavoyer y su compañero masón, el escultor Bartholdi, se referían a ella como Libertas, pero claro, estamos hablando de que esta deidad adoptada a finales del siglo IV a.C., principios del siglo V, pues evidentemente estaría exponiendo lo que sería el significado de la liberación personal, la libertad y la liberación de la diosa Istar. Estos ideales que desde luego pues se conseguían aunar en un lema que ha conseguido trascender tanto diferentes países como generaciones: hacer cualquier cosa que te sienta bien. La diosa Istar promovía la libertad sexual y de hecho los esclavos la consideraban su diosa con la esperanza de ganar su libertad algún día. Ella era siempre representada con una gorra y también con diferentes púas en la gorra, además de con una lanza o a veces una espada. Y esto se puede ver, por ejemplo, en monedas romanas. A veces aparecía bien vestida con túnicas reales y en otras ocasiones aparecía seductoramente desnuda en esculturas, en pinturas, al igual que ocurre con la diosa Afrodita. Y es que esta diosa Afrodita también es la diosa Istar de la mitología sumeria, de la mitología babilónica. Asimismo, tenemos que entender que todo este culto a esta figura los egipcios también lo tenían, porque resulta que la diosa Istar era ni más ni menos que la diosa Isis, representada como el planeta Venus, como ideal de belleza. Istar, en el más antiguo de lo que serían los dialectos sumerios, aparece como Inanna, la reina del cielo o señora del cielo. Esto es así desde hace más de 5.000 años, su origen es Babilonia y de hecho tenía prácticamente el mismo poder que el dios principal de los sumerios, el dios Utu, también conocido como Sames o Anu. Zecaria Sitchin, en su libro Encuentros Divinos, expone también un papel muy significativo para Istar en Babilonia o en Sumeria, porque resulta que Istar sería hija del dios fundador original de Babilonia, el mencionado Anu, que fue supuestamente ese gobernante que aparece en las tablillas de Nínive, el gobernante de ese planeta Nibiru, ese planeta Hercolubus, el planeta X, que rodearía la Tierra cada 3.600 años. Este Anu, este gobernante de este planeta, que habría venido alguna vez a la Tierra, habría tenido descendencia e Istar sería Inanna, que realmente sería una de las hijas que mantendría el linaje real de los antiguos y supuestos astronautas que habían venido a la Tierra para colonizarla y de hecho también para imponer
su sistema de leyes, el Código de Hammurabi. Claro, esto es muy interesante porque puede parecernos que todo el tema de Nibiru es algo que es pues prácticamente New Age, pero lo cierto es que el día 30 de junio del año 1999, un científico llamado David Stevenson del Instituto Tecnológico de California publicó un artículo exponiendo que planetas interestelares, en donde entraría planetas de la categoría de Hercolubus, Nibiru o el planeta X, evidentemente es más que una posibilidad teórica y por supuesto nunca debe ser desestimada. Pero volviendo al tema de la Estatua de la Libertad y de la diosa Ishtar, es muy interesante que su culto haya trascendido hasta el día de hoy, ya que las principales deidades masculinas iban disminuyendo en popularidad con el paso de los siglos. De hecho, el famoso Marduk, que era identificado con el dios de la guerra y también con el planeta Marte, tenía el nombre original de Baal, y de hecho Baal es uno de los principales demonios que aparecen en lo que sería pues el culto católico al respecto de menciones a Satán, a Belcebú. Esto es muy interesante porque sería una manera de demonizar todo aquello que se saliese de lo que sería pues su doctrina única, y es que precisamente Ishtar era conocida debido a esa doctrina única, algo que por supuesto la mayoría de las doctrinas de deidades paganas y por supuesto el catolicismo y otro tipo de cultos pues evidente no estaban dispuestos a aceptar. Por otra parte, el atractivo de Ishtar radicaba en que su doctrina estaba muy relacionada con el sexo santo, la salvación a través de relaciones sexuales con una sacerdotisa del templo de Babilonia y con un sacerdote con un medio, pues prácticamente de purificación y de santidad. Claro, estamos hablando de algo que está exponiendo la eliminación de los pecados por la práctica del pecador a participar en un rito santo de relaciones sexuales con una sacerdotisa o sacerdote, algo que también es mencionado dentro de los cultos Illuminati de las más altas logias de poder. Ishtar daría a los reyes lo necesario para mantener la autoridad y el control, y a cambio los reyes realizarían sacrificios en su honor. Claro, ¿qué tipo de conexiones podría tener esta diosa de la victoria? Porque evidentemente sin libertad no hay victoria, o sin victoria no hay libertad, y sin guerra no hay victoria. Esto estaría todo muy enlazado como lo que sería pues realmente el génesis de esta diosa Ishtar. Pues tenemos que irnos hacia el día 5 de agosto de 1984 para encontrar los mayores signos de conexión de la Estatua de la Libertad con las logias masónicas, porque resulta que ese día, en el año 1984, 5 de agosto, se puso una placa en donde se exponía que la Estatua de la Libertad era un regalo de los masones franceses al gobierno de los masones norteamericanos. Y aquí se nombraba oficialmente su nombre como La Libertad iluminando el mundo. ¿Quién fue a aquella ceremonia? Pues ni más ni menos que William Brodie, gran maestre de masones en el estado de Nueva York, y ahí en esa placa aparece perfectamente, miembros de la Gran Logia Americana, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Francia, el ejército y oficiales de la Armada, y miembros de delegaciones extranjeras y ciudadanos ilustres, es decir, pues lo que podríamos llamar el núcleo duro de lo que sería esos grupos Illuminatis que estarían dominando el mundo en la sombra. Claro, aquí tenemos diferentes símbolos que tenemos que identificar en la Estatua de la Libertad para entender todo esto. Sobre todo la corona de 7 púas, porque resulta que la iluminación del dios del sol babilónico, Sames, Utu o Anu, resulta que estaría exponiendo que la iluminación ocultista del dios del sol podría centrarse en cada una de las 7 púas de su corona. Y claro, cada una de esas púas podría destellear hacia cada una de las 7 horas o grandes masas continentales, exponiendo que su conocimiento abarcaría todos los países del mundo, es decir, todo lo que serían los continentes del planeta Tierra. Cada punta destellaría la iluminación, el poder Illuminati u ocultista en todos los continentes de la Tierra. Por otra parte, la gente suele tender a pensar que la Estatua de la Libertad tiene los 10 mandamientos de Moisés y nada
nada de eso, porque resulta que solamente hay una inscripción con números romanos que expone el 4 de julio de 1776, que sería la fecha en donde fue creado el país de los Estados Unidos. Y claro, de acuerdo con el eminente historiador de la estatua Marvin Trachtenberg, en su libro La Estatua de la Libertad publica esto, resulta que estas tabletas representarían una noción genérica del concepto de derecho, es decir, la imposición de leyes que ellos mismos habrían creado para controlar la población y por supuesto siempre en su beneficio. Sería un tótem que estaría pues prácticamente diciendo el inmenso poder que tendría la ley que ellos han diseñado para poder gobernar el mundo. Por otra parte, la túnica que tiene no es nada casual porque es la misma túnica que llevaría la diosa Ishtar con colores escarlata y púrpuras. Y es que de hecho en su creación original, en la concepción original de la estatua, tenía que haber sido pues realmente pues con un material como el bronce. De hecho, si se hubiese hecho en bronce, se habría permitido hacer alguna aleación o algún tipo de mezcla de metales que hubiesen podido dar esos tonos. Pero al haber sido hecha de cobre, no fue posible realmente poner esa escenificación de la túnica de la diosa Ishtar. Por otra parte, lo más importante quizá de la Estatua de la Libertad sea su antorcha, y es que originalmente fue diseñada como una copa de oro llena del vino de la libertad, que podría ser como el cáliz que luego aparece en la doctrina cristiana. Sin embargo, antes de la finalización de la estatua, supuestamente, y esta es la versión oficial, las autoridades de Nueva York expusieron que sería muy bueno para la localización de la isla de Nueva York por parte de los barcos mercantes poner una luz en la antorcha. Y claro, aquí se permitió poner una llama de gas natural para ser utilizada, pero claro, hay algunos investigadores que exponen que esto realmente no se realizó por esta razón, sino por ser una representación de ese símbolo del conocimiento y del sol que estaría por encima de todos los ciudadanos de la Tierra a la mayor altura de la Estatua de la Libertad. El último símbolo de los iluminados, personas que habían adquirido conocimientos secretos de sus órdenes ocultistas y que por supuesto habrían sido negados al resto de la población. La Estatua de la Libertad sostiene la antorcha encendida como símbolo de ese dios del sol, por otra parte, que aparece también en la mitología egipcia, y estaría dando la bienvenida a los inmigrantes que han llegado a Nueva York desde hace más de 100 años. Claro, existen demasiadas coincidencias al respecto de esa diosa Ishtar con la Estatua de la Libertad, y de hecho estaríamos hablando del mayor ídolo jamás creado por el hombre. Pero claro, otro detalle realmente increíble es que cuando vemos esta representación de la diosa Ishtar, podemos observar cómo hay dos leones a sus pies, símbolos del conocimiento y del poder. Esto aparece en la mayoría de los congresos de los diputados del mundo, y también podemos observar dos representaciones de lo que serían búhos o lechuzas, que también es un símbolo que ha sido interpretado y de hecho ha sido acogido como suyo por las principales logias masónicas del mundo. A mí me interesa muchísimo porque resulta que este ídolo parece que ha aparecido en diferentes culturas de la antigüedad en base a su representación, porque si vemos a la diosa Ishtar, aparece con los brazos pues perfectamente como en cruz, igual que por otra parte encontramos también en la simbología cristiana, pero es que resulta que todo esto es mucho, bueno, ocurre mucho antes, ¿no? Es muy anterior, y de hecho tanto sumerios como persas, egipcios, tracios, el culto Norse de Sudáfrica, los asirios, los celtas, también los pueblos de Afganistán, los hititas, las culturas mesoamericanas en Grecia, en Anatolia, los etruscos, los antiguos moradores de la isla de Creta, también en la península itálica, los minoicos en el Mediterráneo, los fenicios en la antigua India, en Asia, en los Andes, en lo que serían también los celtas de Gran Bretaña. Todos tienen la misma imagen en una deidad muy parecida a esa diosa Ishtar, que parecería que efectivamente habría surcado los cielos, habría dominado los cielos, apareciendo
como diosa en todas las culturas de la Tierra. Aquí tendríamos esta representación que a mí me interesa bastante porque si esa diosa realmente estaba exponiendo ese culto sexual a través de la purificación, ¿no? Pues ese purgatorio de pecados a través de esa exaltación sexual, es muy interesante que haya logias masónicas que tengan ritos, y esto se sabe históricamente, que tengan este tipo de elementos que estarían haciendo homenaje o que realmente estarían haciendo lo mismo que los antiguos dioses sumerios. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.